Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. Vamos a dar unas pautas para que tengamos todos claro cómo se hace el ayuno intermitente. Está habiendo mucha polémica sobre este tema y ha habido incluso documentales, ha habido reportajes sobre el ayuno intermitente y se está hablando en ciertos casos negativamente sobre esto. Lo que quiero es que quede claro cómo se debe hacer esto para que funcione. No es una cosa que se pueda hacer alegremente, hay que tener mucho control, como cualquier dieta. No estoy diciendo que las dietas no funcionen, el ayuno intermitente es un poquito mejor que otras dietas, y hoy vamos a ver todo sobre el ayuno intermitente y cómo hacerlo. Vamos a hacerlo por pasos y vamos a ver claramente cómo se debe hacer. ¿Vale? Empezamos. Bien, el primer paso que tenemos que hacer para cuando tomamos la decisión de que queremos hacer el ayuno intermitente es ir al médico. Tenemos que ir al médico, explicarle lo que vamos a hacer y el médico, si lo estima oportuno, nos hará una analítica. ¿Vale? En esa analítica veremos cómo estamos, porque el ayuno intermitente en determinadas patologías o no se puede hacer o se debe hacer con muchísimo control. ¿Qué patologías son estas? Pues patologías como, por ejemplo, algún problema de tiroides, problemas de diabetes, o no se deben hacer o se hacen con mucho control. Entonces, el primer paso es ir al médico y hacer una analítica. Cuando nos dé el visto bueno el médico, él nos hará ciertos controles mientras estemos haciendo ese ayuno intermitente. Bien, el segundo paso. El segundo paso no es cuestión de hacer ayuno intermitente a partir de lo hemos decidido y cogemos y hacemos todos los días un ayuno. No. Esto hay que hacerlo poco a poco. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo tolera ese ayuno. Entonces lo que tenemos que hacer es ir probándonos poco a poco. O sea, en la primera semana hacemos un día de ayuno, ahora veremos el número de horas que tenemos que hacer de ayuno. En la primera semana hacemos un día, en la segunda semana hacemos 2 días y vemos a ver cómo toleramos ese ayuno. Antes de hacer todo este ayuno necesitamos hacer un cálculo calórico. No es cuestión de hacer ayuno, comer lo que nos dé la gana, no es cuestión de hacer eso. Tenemos que hacer un cálculo de nuestro metabolismo basal. Si tenéis alguna dificultad de cómo hacer esto, me lo preguntáis en comentarios, yo os lo explico. Hay un montón de aplicaciones que podéis instalar en el móvil que os ayudan a hacer el cálculo de vuestro metabolismo basal. El metabolismo basal es simplemente las calorías que quemamos al día, aunque no nos movamos. Todas esas calorías que quemamos al día es nuestro metabolismo basal. A eso tenemos que añadirlo nuestra actividad diaria, si hacemos ejercicio, todo eso. Entonces esas son las calorías que consumimos al día que tenemos que suplirlas con nuestra ingesta en el periodo que podemos ingerir alimentos. Vale. Una vez que tengamos calculado ese metabolismo basal y veamos que toleramos el ayuno, vale, decidimos qué ayuno vamos a hacer. Yo recomiendo empezar por un ayuno de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Veréis diferentes fórmulas, hay fórmulas desde 12 horas, 14 horas de ayuno, 16 horas de ayuno, incluso 20, incluso 23 horas de ayuno. ¿Vale? Para empezar, con 16 horas es suficiente. Podrían ser 14, pero 16 es suficiente. ¿Por qué 16? Bien, vamos a explicar un poquito lo que ocurre en el periodo de ayuno. A partir de las 12 horas, en las primeras 12 horas, lo que ocurre es que se gastan nuestras reservas de azúcares, que se acumulan en forma de glucógeno en hígado y en músculo. Vale.
a partir de las 12 horas empieza la lipólisis, la quema de grasas. Cuando se gastan las reservas de azúcares, empieza la quema de nuestras grasas. Vale, a partir de las 16 horas empieza, a partir de esas 16 horas empieza el periodo de autofagia, que es una regeneración celular. Sobre todo esto que estoy hablando hay muchos estudios. Si necesitáis alguna información o bibliografía, me lo decís y yo en comentarios os lo paso. ¿Vale? Bien, a partir de las 16 horas empieza el periodo de autofagia. Es una regeneración celular. Vale. Y a partir de las 20 horas empieza un periodo de producción de células madre. O sea que el ayuno intermitente no es cuestión solo de bajar de peso por la lipólisis, sino también aumenta la inmunidad, hay regeneración celular, se producen células madre, es un buen método para controlar la prediabetes, esa resistencia a la insulina, es un muy buen método para controlar esto. No es cuestión de que lo hagamos por nuestra cuenta, es cuestión de que tengamos cierto control. Este es el problema que ha habido en estos reportajes que ha habido, que se habla muy negativamente sobre el ayuno intermitente. No se puede hacer un ayuno intermitente y en el periodo que debemos comer, que ahora lo veremos, comer lo que nos dé la gana en la cantidad que nos dé la gana, porque entonces nuestra analítica va a ir de mal en peor, y empeoraremos en todo y no va a ser beneficioso. Vale, entonces los pasos que hemos dicho es primero hablar con el médico, que nos va a controlar, hacer pruebas a ver si toleramos ese ayuno intermitente, y cuando decidimos empezamos, por ejemplo, con 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Vale. En esas 8 horas lo podemos dividir en 2 o 3 veces la ingesta de alimentos, pero no es cuestión de comer lo que nos dé la gana, es cuestión de comer equilibradamente. Es muy importante en el ayuno intermitente no quitarse de calorías. Por eso os he dicho que hay que hacer un cálculo del metabolismo basal. No debemos de quitarnos calorías, debemos de comer lo que necesitemos, pero tampoco debemos aumentar más calorías de las que necesitamos. No debemos hacer eso. Debemos de comer equilibradamente. Por eso es el cálculo de las calorías que quemamos. Y debemos comer con respecto a lo que quememos, pero equilibradamente. Debemos hacer un control de macros, me refiero a hidratos, proteínas y grasas. Y dentro de las grasas, que haya más grasas insaturadas que saturadas. Saturadas debe de haber, porque son necesarias en el organismo, por ejemplo, para la producción de hormonas y otras cosas. ¿Vale? Entonces, pero no solo control de macros, sino control de micros. Si estamos hablando de minerales, estamos hablando de vitaminas, tiene que ser una alimentación equilibrada, pero sin quitarnos calorías. ¿Por qué sin quitarnos calorías? Porque podemos pensar, bueno, si hacemos ayuno intermitente y nos quitamos encima calorías, pues podemos potenciar ese ayuno intermitente y perder más peso. No, porque el problema principal de todas las dietas, y por eso el ayuno intermitente no es una dieta, es que cuando nosotros nos quitamos calorías con respecto a las que quemamos, el problema que tenemos es que el cuerpo se adapta a esa pérdida de calorías. ¿Cómo se adapta? Disminuyendo ese metabolismo basal. ¿Cómo? Perdiendo masa muscular. Perdemos masa muscular y ese peso que nos estamos perdiendo, nos está engañando, porque solo hemos perdido masa muscular, la grasa no la estamos tocando. Por eso debemos de comer las calorías que necesitemos, y la pérdida de grasa se va a hacer en el periodo de ayuno. En ese periodo de ayuno, vamos a conseguir, a partir de esas 12 horas, 12, 14 horas, vamos a conseguir quemar nuestra grasa.
y en el periodo que estemos comiendo, vamos a comer equilibradamente, sin quitarnos calorías para no perder masa muscular, y comer equilibradamente. Por eso es muy importante hacer un control de nuestra alimentación, y por eso debemos hacer ese control a través de un nutricionista, un médico, puede ser un farmacéutico también, que nos ayude. No por nuestra cuenta si no sabemos hacerlo. Si tenéis algún problema, me lo decís en comentarios y yo os lo explico. Os doy más ayudas. Vale. Muy importante comer equilibradamente y no perder esa masa muscular. Bien, aparte de este ayuno intermitente, si lo que hacemos, si lo asociamos este ayuno intermitente a una bajada de ingesta de azúcares simples, pues podemos potenciar esa pérdida de peso. Los azúcares simples son un problema muy grande, porque realmente los comemos en exceso. Estamos hablando del azúcar común, estamos hablando de la fructosa, y estamos hablando de un montón de alimentos que comemos al día, que no sabemos realmente lo que nos está ocurriendo, pero siempre en muchos alimentos, desde el pavo que compramos envasado hasta embutidos, llevan azúcares. Entonces debemos controlar esos azúcares simples, para que el problema de los azúcares simples es que cuando nosotros comemos azúcar hay un pico de insulina, y ese pico de insulina lo que hace es que asimilemos esa glucosa, se mete dentro de las células y obtenemos energía, y el exceso se transforma en grasa. Entonces, mientras nosotros estemos comiendo azúcares simples o un exceso de hidrato de carbono, no vamos a tocar esas grasas nuestras que tenemos acumuladas, no lo vamos a hacer. Entonces, por eso sí que es interesante asociarlo a una bajada o una eliminación de esos azúcares simples. No estoy hablando de eliminar los hidratos de carbono, estoy hablando de eliminar los azúcares simples. ¿Cuál es el problema de eliminar estos azúcares simples? Pues que a veces no sabemos qué alimentos tienen estos azúcares simples. Y me explico. Aparte de lo que os he dicho, que en lo que compramos normalmente, que está envasado, nos fijemos si tiene azúcar o no tiene azúcar, hay alimentos que nos provocan una subida muy alta de la glucemia, quiero decir, del azúcar en sangre. Por eso, a veces debemos de consultar, o nosotros, o comentárselo al médico, tablas de índice glucémico. ¿Qué son estas tablas? Las tablas de índice glucémico nos indican qué alimentos nos sube mucho esa glucosa en sangre. Si miramos estas tablas nos va a sorprender muchísimo, porque alimentos que creemos que son buenos y no nos suben ese azúcar en sangre, pues a veces no son tan buenos como pensamos. Por ejemplo, zanahorias. La zanahoria cruda tiene un índice glucémico muy bajo. Podemos comer todas las que queramos y no hay ningún problema. Pero si cocinamos esa zanahoria, la cocemos, conseguimos ablandar las fibras que tiene. Y entonces lo que conseguimos es que la zanahoria cocida tiene un índice glucémico tan alto que es incluso más alto que el azúcar común. Entonces nos sube mucho la glucosa en sangre y ya nos estropea nuestro ayuno intermitente, aunque la comamos en el periodo que podemos comer. Vale. Frutas como la sandía, podemos comer otras frutas, pero no hacer zumos, porque al hacer un zumo estamos eliminando la fibra. Entonces absorbemos directamente toda la fructosa que tiene esa fruta, y entonces la fructosa es un azúcar simple.
y entonces subida de glucosa en sangre y todo el proceso y ya no quemamos nuestra grasa, ¿vale? No sé, dátiles, por ejemplo, son un problema porque tienen mucho índice glucémico, por eso debemos consultar esas tablas. Patatas, tanto fritas como cocidas, tienen un índice glucémico alto. Por eso, alimentos que parece que son sanos, a veces no lo son tanto. Y debemos controlar esas tablas de índice glucémico. Si seguimos estas pautas que estoy comentando, nuestro ayuno intermitente va a funcionar, pero no es cuestión de comer lo que nos dé la gana, es cuestión de comer controladamente, sin quitarnos calorías, pero controlando las vitaminas, controlando minerales y controlando las proteínas, hidratos y grasas. Porque si nosotros pensamos en que, bueno, nos reducimos los hidratos, pero podemos comer más grasas, porque de la grasa se obtiene mucha energía, es verdad. Pero si aumentamos las grasas y sobre todo las saturadas, lo que vamos a conseguir es estropear nuestra analítica. Nos subirá el colesterol, porque si aumentamos las grasas saturadas va a subir el colesterol. Entonces no es cuestión de hacer eso, es cuestión de comer equilibradamente. Hay que comer fibras, hay que comer sobre todo de verduras y de cereales, controlando los cereales porque los cereales tienen almidones y los almidones son hidratos de carbono y nos puede subir ese índice glucémico, ¿vale? Hay que controlar también las proteínas porque si nosotros nos bajamos, estamos diciendo que vamos a suprimir esos azúcares simples. Para que tengáis una idea, la OMS recomienda una cantidad de 25 gramos tope diario de azúcares simples, pero no solo los externos, sino los que están dentro de los alimentos que estamos comiendo, en total, 25 gramos. Nuestra dieta pasa de 200 gramos, en nuestra dieta normal. Vale, entonces, si nosotros no vamos a reducir esos azúcares simples, y aumentamos demasiado las proteínas tienen que estar equilibradas, ni mucho ni poco. Si aumentamos demasiado esas proteínas, el cuerpo lo que puede hacer, mediante una reacción que se llama gluconeogénesis, es, a partir de aminoácidos, fabricar glucosa. Aunque no estemos comiendo glucosa, en ciertos casos podemos aumentar la glucemia. Por eso debe estar todo equilibrado. No es fácil de hacer, a veces es complicado. Por eso os digo que necesitamos una ayuda. Y es muy importante que vayamos al médico para no estropear las cosas. Y estos son los problemas que ha habido en el ayuno intermitente en gente que no ha controlado todo esto. Si nosotros controlamos esto que estoy diciendo, el ayuno intermitente va a funcionar y va a ser muy beneficioso, pero controlando. Si lo hacemos a nuestra manera y comemos lo que nos da la gana en el periodo que comemos, estropeamos todo. Por mucho que quememos en el periodo de ayuno, si las calorías son muy elevadas en el periodo que comemos, no va a funcionar. No va a funcionar. Y si son muy bajas, tampoco va a funcionar. Y si la alimentación no es equilibrada, tampoco va a funcionar. Tengo experiencia, llevo 2 años haciendo ayuno intermitente, mi pérdida de peso ha sido de 20 kilos, mi analítica es buena, y todo va bien, pero porque lo estoy controlando. Por eso os digo que a veces no es fácil de hacer, no es cuestión de lanzarse a la aventura y a ver qué pasa. No, porque podemos estropearnos la salud. Hay que controlar. Vamos a dejarlo aquí. Todas las dudas que tengáis me lo consultáis en comentarios y yo os voy a ayudar. Si necesitáis bibliografía os lo voy a pasar, y todos los problemas que tengáis o vayan surgiendo me lo comentáis que os ayudaré. Y os recomiendo que lo primero que hagáis es hablar con el médico, ¿vale? Bien, lo dejamos aquí
Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y darle a la campanita, que nos ayudaréis a seguir funcionando. Bien, muchas gracias y adiós.